Averigüe primero si le interesa contratar un seguro de asistencia en viaje y si puede tener cubiertos los principales riesgos con otros seguros que ya tenga. Si no los tiene, párese a comparar entre las distintas ofertas del mercado. Le indicamos en qué tiene que fijarse. Tu mediador es la persona que te asesora y busca el seguro que te conviene. Que arrima el hombro para resolver tu problema. Y que está cuando hay que estar, porque un buen seguro comienza por un buen mediador. Soy Eva, mediadora de Liberty Seguros. Buenos días y bienvenidos a un nuevo artículo de seguros y riesgos. Comenzamos. Los seguros de asistencia en viaje son aquellos que tratan de cubrir algunas de las situaciones problemáticas que pueden surgir estando lejos de casa. Una avería en el coche, un accidente, una enfermedad que se manifiesta de repente, el robo o la pérdida del equipaje, etc. La compañía aseguradora se compromete a ayudarle, o bien, haciendo las gestiones para solventar sus problemas, o bien, indemnizándole por los gastos que usted haya podido tener al resolverlos por su cuenta. 3 apuros. 3 posibles casos le ayudarán a entender los perjuicios económicos que puede conllevar no tener una buena cobertura de asistencia en viaje cuando se presenta algún contratiempo. Caso 1. Manolo usa su coche a diario para ir al trabajo y hacer algún desplazamiento esporádico los fines de semana. Además, se va con toda la familia a la playa una quincena durante las vacaciones. Supongamos que durante las vacaciones se le estropea el vehículo. En primer lugar, tendría que ocuparse de localizar y costear una grúa que le remolque el vehículo hasta un taller que pueda repararlo. Si el vehículo queda inmovilizado por un tiempo, puede que tenga que alquilar un coche para hacer el viaje de vuelta a casa y luego acudir a su trabajo. Por último, tendrá que regresar a recoger su coche una vez haya sido reparado. El percance le puede costar 600 euros. Caso 2. Flavia es una estudiante que va a hacer un curso de un año en Estados Unidos. Necesita contratar una póliza que le permita la asistencia durante el viaje y con la que pueda hacer frente a los elevados costes de asistencia sanitaria en ese país. En países con un sistema sanitario privado, una noche en un hospital fácilmente puede costar 1.000 euros. Si es una cama en cuidados intensivos, un día puede superar los 3.000 euros. Caso 3. Paula y Joaquín son un par de jóvenes que el próximo mes de julio van a visitar a unos amigos alemanes que conocieron el año anterior en la facultad. El padre de Joaquín le ha ofrecido su viejo coche para que lo utilicen, pero aún no saben si irán en él o en tren. En caso de que alguno de ellos cayera enfermo o sufriera un accidente y hubiese que repatriarlo, por ejemplo, en un avión especial sanitario, dotado con todo el equipo, un médico y una enfermera, podría suponer en torno a 13.500 euros. Mida sus necesidades. Antes de contratar uno de estos seguros, valore cuáles son sus necesidades y si ya tiene incluida la asistencia en viaje en otros seguros. ¿Va a utilizar su coche para viajar? Compruebe primero si la cobertura del seguro de su automóvil es lo suficientemente amplia. Cuando sea insuficiente, puede contratar aparte la cobertura de asistencia a personas. ¿Cuánto tiempo va a estar de viaje? Si realiza múltiples viajes a lo largo del año, puede que necesite una póliza anual. Si es solo durante el período de vacaciones, es mejor que busque una póliza para esas fechas, salvo que le baste con la cobertura de su seguro de auto. ¿Cuál va a ser el destino de su viaje? En algunas compañías la póliza puede costarle más o menos, en función del lugar al que se desplace. También hay países en los que interesa tener una cobertura más amplia que en otros, para gastos médicos, por ejemplo. Piense que en Estados Unidos, Canadá o Japón, la asistencia médica está por las nubes. Y también hay destinos donde el sistema sanitario público es tan precario que más vale solicitar atención médica en algún centro privado o conseguir una repatriación urgente. ¿Qué riesgos puede correr? Cuanto más amplia sea la cobertura, más riesgos tendrá cubiertos. Pero conviene leer atentamente la póliza para comprobar si están incluidos los más probables, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de actividad que vayamos a realizar. No es lo mismo hacer un viaje de negocios que uno de aventura, pongamos por caso. Piense que hay pólizas que excluyen ciertos deportes o que le van a costar más caras precisamente por incluirlos. ¿Tiene otros seguros que puedan cubrirle los riesgos? Si es así, no necesitará contratar un seguro específico de asistencia en viaje.
Por tanto, revise los contratos de otros seguros que tenga, como el del automóvil, hogar, asistencia sanitaria, etc., los incluidos en el paquete turístico que haya contratado, los de la tarjeta de crédito si la utiliza para pagar el viaje, los de alguna asociación de automovilistas de la que usted sea miembro, etc. Elija entre la oferta existente. Por la importancia que tienen los coches en los viajes, debemos considerar la asistencia incluida en 1. Las pólizas de los seguros de auto, 2. Asociaciones de automovilistas, y 3. Los seguros específicos de asistencia en viaje. Asistencia a las personas. Para cuando surge una enfermedad, se es víctima de un accidente, etc. ¿Para qué personas? Las pólizas de la mayoría de los seguros de auto y asociaciones de automovilistas suelen cubrir a familiares de primer grado que convivan y dependan de la persona que figure como titular, en algunos casos, también a esos familiares cuando viajen por separado o a los ocupantes del vehículo designado en la póliza. Podemos encontrar a alguna aseguradora que cubren, además, a la pareja de hecho o que no limita el grado de consanguinidad de los familiares. En los seguros específicos de asistencia en viaje, solo se cubre a las personas que estén expresamente designadas en la póliza. Según a dónde viaje. La asistencia a las personas se reduce a España, Europa y algunos países de la ribera del Mediterráneo en el caso de alguna aseguradora en particular. Lo más común en las principales aseguradoras es que la asistencia a las personas se amplía a todo el globo. En las pólizas específicas de asistencia en viaje existe la posibilidad de contratar distintos ámbitos territoriales. Luego se paga en función de esa amplitud. La amplitud de la cobertura. A la hora de valorar las coberturas de una póliza tendremos en cuenta 1. Los límites máximos, en las cuantías o en el tiempo de prestación del servicio. Lo que excede de estos límites corre a cargo del asegurado, salvo que se amplíen tras pagar la correspondiente prima o contratar otra modalidad de seguro. 2. Las franquicias o limitaciones mínimas, que dejan, sin cubrir, los desembolsos que están por debajo de un determinado importe. 3. Las principales coberturas. Traslado al hospital y regreso al domicilio en el medio de transporte más adecuado. Gastos médicos o gastos de convalecencia en hotel por prescripción médica. En caso de repatriación de acompañantes, del afectado o fallecido, menores de 15 o 18 años o minusválidos, envío de un familiar o azafata. Servicio de regreso anticipado, en caso de que un familiar próximo fallezca o de siniestro grave en el hogar, etc. 4. Las coberturas adicionales. Envío de mensajes urgentes, indemnización por anulación del viaje, asesoría jurídica, etc. 5. Las exclusiones o situaciones no cubiertas, que se repiten en casi todas las pólizas son los gastos médicos y de hospital, debidos a enfermedades previas al viaje o a trastornos mentales, los derivados de la ingesta de alcohol o drogas, los originados por lesiones o enfermedades provocadas por el asegurado o por su mala fe, los rescates en montaña, mar o desierto, la práctica de deportes de riesgo, etc. En caso de hospitalización. Es interesante que cuando se presente esa situación exista la posibilidad de repatriación del resto de asegurados que acompañen al afectado. También, que cuando la hospitalización vaya a suponer un número mínimo de días, el seguro se haga cargo del viaje y el alojamiento de un acompañante. Pero si es en España, algunos seguros no ofrecen alojamiento y alguno en particular ni siquiera paga el viaje. Repatriación de un asegurado fallecido. En esta cobertura se incluyen los gastos de repatriación, tanto del fallecido como de los acompañantes asegurados, pero nunca los costes del sepelio. Robo o pérdida de equipaje. En la mayoría de aseguradoras se caracterizan por hacerse cargo de la búsqueda y envío de los bultos extraviados, o al menos asesoran para realizar los trámites oportunos. También todos los seguros, salvo alguno en particular, van a enviar algún tipo de ayuda para quienes se vean sin equipaje. Por ejemplo, medicamentos imprescindibles, artículos de primera necesidad, dinero, etc. Asistencia al vehículo. Útil en caso de avería, accidente o robo del vehículo. Se cubre lo más cercano. El ámbito geográfico de la asistencia al vehículo no siempre coincide con el de la asistencia a las personas. Suele incluir España, Europa y países mediterráneos. Excluidos los vehículos viejos.
Tenga cuidado. Algunas pólizas de asistencia en viaje excluyen la cobertura a vehículos que hayan cumplido 5 o más años. Prestaciones más comunes. 1. En la mayoría de las compañías, servicio de reparación in situ. Si no es posible, entonces se remolca el coche al taller más próximo al siniestro. Pero se aplican unos límites en función de los kilómetros, el coste o el número de servicios. El coste de las piezas corre siempre por cuenta del asegurado. 2. Envío de recambios si no se pueden obtener donde se repare el automóvil. 3. Rescate o salvamento cuando el coche quede atrapado en zonas de difícil acceso. No lo cubren todas las aseguradoras. 4. Si la reparación exige una inmovilización larga, el vehículo sería repatriado, siempre que el coste del traslado no supere el precio del vehículo en el mercado. Alguna aseguradora no presta este servicio. 5. Gastos de custodia del vehículo, cuando tenga que quedarse inmovilizado o pasar varios días en el taller hasta que alguien pase a recogerlo. No los asumen algunas aseguradoras. 6. Todas se hacen cargo del viaje de una persona para ir a buscar el vehículo reparado o envían a un conductor. En caso de inmovilización del vehículo. Las opciones en esas circunstancias son ofrecer alojamiento a los asegurados o trasladarlos a su domicilio habitual. Algunas aseguradoras ofrecen además un vehículo sustitutivo. Las más generosas permiten disponer de coche durante varios días, en función de la causa o duración de la reparación. Antes de partir, ¿todo listo? Cuando visite un país extranjero, recuerde que puede necesitar los siguientes documentos. 1. Si va en coche, la carta verde que normalmente le entrega la compañía que asegura su vehículo junto con el recibo anual. Si no la tiene, solicítela. 2. Si va a conducir fuera de la Unión Europea, el permiso internacional de conducción. Lo facilitan en tráfico. 3. Si visita algún país de la Unión Europea, la tarjeta sanitaria europea que se solicita en cualquier centro de atención e información de la Seguridad Social de su provincia. Con este documento tiene derecho a que se le apliquen las mismas disposiciones que rigen para los residentes en el país que usted visita. Y 4. La póliza de su seguro, o al menos el número, junto al del teléfono de asistencia de la compañía. Deje incluso esos datos a alguien a quien pueda llamar para que se los recuerde. Los necesitará en caso de siniestro, entre otras cosas para actuar según las instrucciones que le facilite la aseguradora. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, verá, necesito que manden a alguien. El sanitario pierde agua. ¿Que el sanitario pierde agua? No se retire, voy a consultarlo. Con Liberty Seguros no te pasará esto, porque nuestros mediadores son profesionales que conocen tus problemas y los resuelven de forma eficaz. Y hasta aquí el artículo de hoy. No te olvides de apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda ayudarle. Y si necesitas hacer una consulta sobre tus seguros, reserva cita en nuestra página web, libertyempresas.es. Muchas gracias por tu atención y hasta la vista.